Necesitaríamos horas, días, semanas y meses, obviamente, para hablar de San Martín. Trataremos en estos minutos de poder hacer un resumen de lo que ha significado para la Argentina, para aquel presente y para este futuro. El prócer y el humano, y la mirada psicoanalítica y la mirada artística de Pacho O'Donnell, y necesitaríamos varios programas para hacer una buena entrevista acá con el señor historiador, el doctor O'Donnell. ¿Cómo va, Pacho? ¿Cómo va? Muy bien, muy honrado de que me hayan invitado realmente. Por favor, un gusto. Se acaba de estrenar la película después de la obra de teatro que ya tiene sus años. Sí. Primero, la primera impresión de cuando la viste y qué pasó, porque de dos pasaron a ser 70. Es una película basada en mi obra de teatro El Encuentro de Guayaquil y que guarda ese título, con un San Martín magnífico de Pablo Echarri y un Bolívar también maravilloso de Anderson Ballesteros, que es un actor colombiano, con un elenco excelente, dirigida por Nicolás Capelli, que es un director joven. A mí me parece que el resultado es brillante, ¿no? Con la característica de cómo los soportes son tan distintos, porque teatro eran dos actores. Claro. Era Lito Cruz y Rubén Estela, y en el cine son 60 personajes, ¿no? Mucha gente. O sea, porque, digamos, lo que en el teatro se habla, se conversa, ahí se transforma en acción, ¿no es cierto? Alejo, nuestro periodista, le dio muy buen visto bueno. Recién me dijo que le había gustado mucho. Claro que sí. Me honró. Estoy apurado por ir a transmitírselo a Capelli y al resto de la gente. Está muy bien. Recién decías, Pacho, antes de salir al aire, no hubieras querido tener la vida de San Martín. Claro. ¿Por qué? Porque no nos cuentan bien, ¿no? Bueno, eso es típico, ¿no?, de nuestra historia de siempre. San Martín fue un hombre que sufrió mucho en vida, tuvo muchos enemigos en el poder. La prueba está que se tiene que exiliar en el año 1824. Se exilia porque su vida corre peligro. Sus enemigos, sobre todo Rivadavia, que fue el gran enemigo de San Martín, al cual le hemos honrado con la avenida más larga del mundo, además otros cuantos estropicios que hizo. Y muere en el 50 sin haber podido regresar a su patria. Y encima de eso, el regreso de sus restos tardan 30 años para traerlo de vuelta. San Martín tenía un disgusto del poder, digamos, de los unitarios liberales. En Buenos Aires se hablaba muy mal de San Martín, se decían cosas horribles de San Martín, se decía que era corrupto, loco, borracho, opiómano, no le ahorraban adjetivos, ¿no es cierto? Y San Martín sufría mucho por eso, ¿no? Es muy interesante. Yo estoy trabajando ahora en las cartas entre San Martín y O'Higgins, que eran dos amigos entrañables, es notable los encabezamientos, mi muy amado amigo, ¿no es cierto?, muy expresivos, a pesar de la dificultad de mantener una relación epistolar en aquellos tiempos, ¿no? Y se cuentan recíprocamente lo mal que les va, ¿no? Después, durante sus exilios, porque los dos se tuvieron que exiliar, perseguidos por sus compatriotas, y estaban sin dinero, maltratados, ¿no es cierto?, cubiertos de injurias, de infundios. A pesar de lo cual, San Martín nunca perdió su concepción de patria, ¿no?, y su idea de su amor profundo. Siempre estaba enterado de lo que pasaba, ¿no? Claro. Pacho, lo escuchábamos atentamente cuando describía el momento que atravesaba José de San Martín, en lo personal con mucha gente, también en lo que tenía que ver con el país. Digo, ¿cómo hizo para sortear todos esos obstáculos? Me parece que hay que valorar, obviamente, la obra que hizo, pero también cómo hizo para sortear todos esos obstáculos y llegar a la meta. Digo, no le ha ido, no le ha hecho muy fácil que digamos, le ha complicado y bastante, ¿no? Y fíjense que ¿Tenía apoyo de quién, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Tenía apoyo de quién, por ejemplo? No, él prácticamente la campaña de los Andes, ¿no?, que no hay más que estar ahí cerca de la cordillera para darse cuenta la epopeya que ha sido eso, ¿no? Además trasladando cañones, trasladando equipos pesadísimos, ¿no? Lo hizo por su obstinación, porque Buenos Aires, Pueyrredón, a quien le había ordenado nombrar como director supremo, prácticamente lo dejó desamparado. O sea que toda la campaña de los Andes fue organizada con los recursos de Cuyo, de Mendoza sobre todo, que era una provincia muy pobre. Cuando uno llega por avión a Mendoza, ve que en realidad es un desierto. Imaginemos en aquellos tiempos, además en guerra con Chile, o sea que se había perdido todo el comercio con Chile, distantísimo de Buenos Aires.
está la obstinación, la convicción de San Martín que logra organizar un ejército de esa magnitud y bueno, y cumplir. Bueno, pues ya que toca ese tema, algo que se conoce muy poco, recién hablábamos de la hostilidad, ¿no es cierto?, del poder porteño contra San Martín. Una de las razones principales, fíjese qué disparate, ¿no? Cuando Rondó está de jefe supremo, apoyado por la logia Lautaro, le mandan decir los dos, Rondó el poder político y el poder de la logia, a San Martín que regrese a Buenos Aires con todo su ejército. Él ya ha liberado Maipú, Chacabuco, está preparando la campaña de Lima. Le dicen que regrese a Buenos Aires con todo su ejército para enfrentar a los caudillos, López, Ramírez y Artigas, que evidentemente preparan un ataque a Buenos Aires. San Martín lógicamente se niega. Bueno, eso no le es perdonado. Se le considera una traición, una desobediencia a la logia también, muy importante, que le costará muchísimo. Tal es así que si uno lee el libro de Vicente Fidel López, que es con Mitre, los dos historiadores fundacionales, que él era contemporáneo, él dice, San Martín se robó el ejército y lo puso mercenariamente a las órdenes de Chile y de Perú. O sea, ellos no acompañan la campaña de los Andes, lo desamparan absolutamente. Por eso que San Martín tiene que ir a verlo a Bolívar para pedirle ayuda. Porque Rivadavia, por ejemplo, ni siquiera recibe a sus emisarios. O sea, Rivadavia lo ha dejado, más bien sabotea la estadía de San Martín en Lima, ¿no? ¿Es el comienzo de esa tensión que nos iba a acompañar por tantos años hasta el día de hoy del nacional popular, liberal? Exacto, absolutamente. Uno puede interpretar la historia argentina en función de ese conflicto que también describes, que es el choque entre los intereses populares y los intereses de los sectores privilegiados. En algunos casos aparece muy claramente, en otros casos aparece más disfrazado, digamos, ¿no? Pero siempre ahí tenés el conflicto, muy bien, excelente la pregunta, entre el poder porteño que proponía un país adherido a la potencia del momento, que era Gran Bretaña, absolutamente dependiente de Gran Bretaña, transformado en algo así como la Pampa británica, por decirlo de alguna manera, y otro proyecto que representaban, por ejemplo, los federales, de alguna manera San Martín, que siempre tuvo una predilección por el federalismo, que hablaba de un país organizado confederalmente, abastecido por sus propios recursos, con un profundo sentimiento nacional, con raíces, digamos, ¿no? Lo propio, ¿no? Son dos proyectos que, bueno, muy bien, siguen estando absolutamente vigentes, ¿no? Pacho, da la sensación que San Martín tenía mucho más apoyo de países limítrofes que de los propios argentinos, ¿no? Por lo menos de la ciudad de Buenos Aires. Uno puede recorrer parte de Latinoamérica y prácticamente en cada ciudad importante hay un monumento a San Martín. No, sí, está muy bien lo que dice. Excelente lo que dice, porque es así. En Buenos Aires él tenía el apoyo de los sectores populares y los caudillos federales. Sí. Es decir, por ejemplo, cuando él pide que se arme un ejército para avanzar sobre Lima por tierra, mientras él lo hace por mar, los que le responden son Güemes, Estanislao López, pero no Buenos Aires. Y efectivamente San Martín es una persona muy honrada. Por ejemplo, Perú, el héroe nacional peruano es San Martín. Claro. En Chile tienen algunos entremeses ahí con San Martín. Fue muy criticado por el almirante Cochrane, ¿no es cierto?, que fue y le creyeron bastante las críticas. En fin, es una persona admirada, pero tiene algunas, le atribuyen la muerte, ¿no es cierto?, de los hermanos Carrera a San Martín, etc. Lo que sí tenemos que estar muy contentos los argentinos es que tenemos un enorme prócer nacional, cosa que no todos los países tienen. San Martín era un hombre digno, inteligente, brillante, un estadista, un hombre de un coraje extraordinario, muy honesto. O sea, su exilio es un exilio pobre. Afortunadamente, un amigo de él, el conde de los Marismas, ¿no es cierto?, Aguado, era un hombre muy rico, entonces le facilita los últimos años de su vida, ¿no? Por último, ¿qué era el poder para él, para San Martín? No, San Martín, así como
lo cuento en la obra de teatro, en la película, él nunca le gustó el poder, ¿no? Él sabía que el poder era lo que le permitía. Pero, por ejemplo, cuando él está en Lima, que podría ser el dueño de Lima, él prácticamente le deja toda la administración a su gran colaborador Bernardo Monteagudo, un personaje extraordinario en nuestra historia y muy, muy olvidado. Pero en cuanto puede renunciar, renuncia. O sea, después de estar con Bolívar en Guayaquil, él vuelve a Lima y renuncia, ¿no? Claro. No le cuesta nada renunciar, digamos, ¿no? O sea, él quiere irse ahí a Mendoza, a su chacra, y vivir tranquilo, pero no lo dejan, ¿no? O sea, Rivadavia y los suyos lo acosan, porque sospechan que tiene un proyecto de poder, ¿no es cierto?, de desalojarlos. Pero creo que tenemos que estar muy contentos y debería servirnos de imitación, ¿no? Debería. Sí, claro. Pacho, qué gusto escucharte, como siempre. Gracias. Un placer. Bueno, seguiríamos horas y horas y horas. Vamos a volver a invitar a Pacho. Interesantísimo.